Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 stamattina. Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos y todas para Chile. Soy Anabel Jaras, dirigente ACUT, y estamos en Radio Recabarren de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras para dar inicio a nuestro programa La Internacional Sindicalista, un espacio para la paz, la democracia y el trabajo decente. Este es un programa de Fundación Fiel y la Vicepresidencia de Comunicaciones de CUT. Hoy, en nuestro programa, hablaremos de Italia, particularmente sobre la resistencia que hay desde el mundo sindical y social al gobierno ultraderechista actual. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube, Radio Recabarren, darle like a este capítulo para llegar a más personas que están interesadas en el sindicalismo. En este programa vamos a, como decía, vamos a hablar con una invitada. Tenemos a Nicoleta Grieco, quien es de la Confederación General Internacional del Lavoro de Italia. Bienvenida, Nicoleta. Tú te puedes presentar para que nuestros radioescuchas te puedan conocer. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Nicoleta Grieco y trabajo en el área de políticas europeas e internacionales de la CGIL, que es el más grande sindicato, la central más grande entre las tres centrales confederales de Italia. Muchas gracias, Nicoleta. Justamente hablando de eso, queremos partir nuestro programa hablando justamente de la CGIL, que tú le cuentes un poco a nuestros compañeros chilenos algo sobre esta gran confederación, que sabemos que es la más grande de Italia, pero que efectivamente es una de las organizaciones muy antiguas que hay en Italia. Entonces, bueno, tenemos aquí justamente un pequeño logo de cómo es esta central desde el año 1906. Entonces, quisiera que si nos pudieras contar un poco de lo que es la CGIL. Bueno, sí, claro. Este año vamos cumpliendo 120 años desde el nacimiento de nuestra confederación. Nuestra confederación tiene una historia, como tú has dicho, muy larga y muy importante, y también tiene una historia muy importante en la lucha durante la resistencia al nazifascismo aquí en Italia. Se puede decir sin duda que el mundo del trabajo y nuestros afiliados y las trabajadoras y los trabajadores han sido en primera línea en combatir durante la resistencia italiana el fascismo y el nazifascismo, también con dos grandes huelgas, dos grandes paros en 1943 y 1944, y cuando se echaron los nazis de nuestro país, ocupando todas las compañías, las fábricas y defendiendo así el país, pero también el trabajo. Así que nosotros, y nuestra organización ha sido también muy comprometida en la redacción de la Constitución italiana. Nuestro fundador Giuseppe Di Vittorio ha sido parte de la constituente, del grupo de parlamentarios que han redactado la Constitución. Así que digamos que estamos muy bien radicados en la historia antifascista y democrática de nuestro país, porque hemos contribuido de forma sustancial a la construcción de la democracia en nuestro país. Muchas gracias, Nicoleta. Bueno, mirábamos la imagen de los 100 años, que realmente es bien impactante, muy atractiva, muy bonita. Y bueno, decirte ahora en el escenario actual, estamos en un momento difícil. Hemos visto que
Italia está con un gobierno ultraderechista que ha sido, creo que ustedes han dado una lucha muy, muy, muy grande frente a todas las arremetidas de este gobierno. ¿Tú nos podrías ilustrar un poco las características de este gobierno? No, tú sabes, nos afrontamos en Chile a enfrentar a Kast y por tanto es muy importante conocer las experiencias. Entonces, ¿nos puedes hablar un poco de este gobierno? ¿Cómo es que tiene tanta mayoría y ha tenido apoyo? Pues, si nos pudieras contar un poco de esta llegada de esta ultraderecha. Bueno, sí, bueno, antes que nada hay que aclarecer algunas cosas, porque este gobierno, aunque tenga una mayoría de casi el 60% en las dos cámaras del Parlamento, en realidad ha sido votado solamente por 12 millones de italianos. ¿Cómo ha podido pasar esto? Con una pésima ley electoral que tiene un gran premio de coalición. Y en realidad, si nos miramos atrás y vamos mirando los votos que han tomado todos los otros partidos que ahora están en la oposición, han tomado más votos que la coalición de centro-derecha, pero con un problema, que se han presentado fragmentado. Y esto ha provocado la victoria y la toma prácticamente de poder de la coalición que ahora está gobernando en el Parlamento y su poder desmesurado, porque tiene el 60% en las dos cámaras. Esto es muy importante porque, bueno, nosotros tenemos, no tiene tanta gente, tiene un porcentaje de los italianos que ha votado por este gobierno, pero la mayoría de los italianos en realidad en las últimas elecciones se abstuvo. Y este es uno de los problemas también que ha llevado a la toma de poder por parte del centro derecha. Otra cosa, el partido que lidera la coalición es un partido que no ha participado en la redacción de la Constitución. Así que una de los mayores objetivos del gobierno Meloni es cambiar la Constitución para poner más poder en el Ejecutivo. Nosotros tenemos una Constitución muy balanzada, que es una de las constituciones consideradas más bellas del mundo, que tiene una separación muy importante de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Con las reformas que está tratando de proponer el gobierno Meloni, está tratando de destructurar el equilibrio de nuestra Constitución. ¿Y esto por qué? Porque el gobierno Meloni, el partido de donde viene la Premier, que es Fratelli d'Italia, en realidad viene directamente del movimiento social, que era el partido que directamente venía del partido fascista. Entonces, pero digamos que este proyecto se ha desarrollado en varias maneras, tratando de hacer una reforma de la autonomía regional que, por suerte, como se ha recurrido ante la Corte Constitucional, ha sido destructurada en parte, así que de alguna manera hemos podido bloquear esta reforma, y ahora, por ejemplo, está tratando de hacer una reforma del Poder Judicial que va a fragmentar el Poder Judicial y así a hacerlo más débil. Y nosotros estamos muy comprometidos porque para hacer una reforma constitucional es necesario hacer un referéndum confirmativo que se va a hacer a finales de marzo, y por ejemplo nosotros, una de las formas con la que estamos combatiendo, estamos muy comprometidos en el comité para el no a esta reforma que va a destructurar los equilibrios constitucionales. Por eso, ¿cómo lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo con una forma de coalición con la sociedad civil. Lo estamos haciendo ahora en el Comité para el No, con asociaciones de la sociedad civil y partidos también. Nos hemos juntado en un gran comité para tratar de
convencer a los italianos a votar no a esta reforma, pero también hemos empezado esta alianza con la sociedad civil contra todas las reformas que está tratando de hacer el gobierno Meloni. Por ejemplo, todas las medidas contra el Estado social que están haciendo más débil el Estado social, que ha quitado dinero, por ejemplo, al sector sanitario, a los entes locales, todas reformas que están tratando de destructurar el Estado social en nuestro país, para enseñarle esta alianza es muy importante porque si no nos aliamos con la sociedad civil, podemos hacer las acciones sindicales que definitivamente hemos hecho hasta ahora: huelgas, paros, movilizaciones, manifestaciones, demostraciones contra, por ejemplo, el decreto de seguridad que trata de callar la protesta en este país, pero la alianza con la sociedad civil es fundamental para verdaderamente tratar de bloquear las reformas de este gobierno. Para hacerle entender, por ejemplo, lo que hemos hecho hace 2 años, a finales del 2023, hemos hecho un paro nacional con otra central sindical, la UIL, y el ministro de los Transportes ha emitido una orden para que los trabajadores de los transportes no pudieran adherir a la huelga. Nosotros hemos recurrido al Tribunal Administrativo y en los últimos días el Tribunal Administrativo ha condenado al Ministerio porque su forma de impedir la participación de los trabajadores al paro era ilegítima. Así que nosotros estamos utilizando todos los instrumentos que nuestra Constitución nos brinda, además de los instrumentos sindicales como la negociación colectiva, pero también la forma de conflicto como paros, huelgas y otra cosa. Es una manera que nosotros llamamos de práctica de democracia contra las reformas que el gobierno de derecha está tratando de imponer y destructurando totalmente al equilibrio constitucional de nuestro país, y sobre todo poniendo plata, por ejemplo, en compra de armas y no poniendo plata, destructurando el sistema sanitario, el Estado social, la educación y todas las cosas que están escritas en nuestra Constitución, que son derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas. Digamos que esta es la manera... mi colega. ¿Sí? Bueno, mira, justamente muy ilustrativo nos ha contado, teníamos pensado justamente preguntarte todo eso, cómo ha sido el movimiento social y aquello, pero te quería mencionar que cuando mencionaste la Constitución, bueno, debes saber que en el debate constitucional de Chile, una de las primeras constituciones que nosotros tomamos de ejemplo fue justamente la de Italia, porque entiendo que en su primer artículo mencionan el rol, la importancia del trabajo como motor de la sociedad. Bueno, en aquella discusión que perdimos, pero que sin embargo la dimos, digo que la CUT y los trabajadores repetimos ese artículo de Italia porque nos parecía que era el que más nos satisfacía y que ponía realmente el mundo del trabajo donde debía estar. Bueno, ese es otro capítulo, el tema de la Constitución en nuestro debate. Yo veo que ustedes han sido muy combativos. Tú, en realidad, hace unos días, también con las personas de Bélgica, y varias de las cosas que tú dices son los fenómenos que efectivamente permiten la llegada de la derecha, ¿no? Como por ejemplo el tema de la abstención del voto, que bueno, en Chile no pasamos tanto por eso porque el voto es obligatorio y si no es multado, pero el tema de fragmentación de la fuerza progresista, eso es muy importante. Y luego todo lo que tú señalas de lo que es la alianza con la sociedad civil, además de la unidad sindical, ¿no?
Todo eso es un ejemplo. Pero mira, me gustaría que nos contaras, tenemos un video que nos mandaste, que nos contaras un poco las reacciones tan violentas, vamos a ver el video, tan violentas desde el gobierno hacia la organización, son particularmente a ustedes. Entonces, no sé si vemos el video ahora inmediatamente, porque la verdad es que es bien importante lo que se ha hecho en contra de la organización. La violenza sulle donne è una sconfitta, invece la violenza sui cittadini che cos'è? Fate schifo proprio, la violenza Vedi, sulle meno donne male. è una sconfitta. Meno male, qualcuno È mi dice una la stessa sconfitta, cosa. cazzo! Dove stiamo qua? No, leggi! Poi vuol dire La violenza sulle donne è una sconfitta, la violenza sui cittadini che cos'è? La violenza su quel lavoro che cos'è? Rufiani del cazzo! Comunisti nazisti! Bien impactante. ¿Quiénes son esos grupos, Nicoleta? Porque eso es la policía o son grupos paramilitares. ¿Qué son? ¿Quiénes son? Ahora le voy a explicar. Esto pasó verdaderamente en octubre de 2021, cuando todavía no teníamos el gobierno de derecha, pero que ya digamos, se podía respirar un clima de odio hacia las fuerzas sindicales, porque era el periodo de la pandemia y esto era un grupo de extrema derecha que han sido condenados a más de 8 años de cárcel, y de esto estamos muy satisfechos, que estaban en la galaxia contra las vacunas y esas cosas, como nosotros habíamos recomendado la seguridad de las trabajadoras y de los trabajadores. Estos eran grupos antivacuna de extrema derecha que han asaltado justamente la sede en la que me encuentro aquí. Pero ha sido importante, de alguna manera, ha sido, bueno, una herida increíble. Se puede imaginar ustedes un asalto que recuerda muchísimo el asalto al Capitolio o el asalto al Parlamento de Brasil después de la elección de Lula. Son imágenes muy violentas, pero después de esto nosotros hemos recibido una solidaridad internacional increíble que nos ha literalmente sumergido también por parte de ustedes, de la CUT Chile, y hemos creado una red, la red internacional de los sindicatos antifascistas, que está trabajando desde 2022, que es un instrumento muy importante de una alianza del mundo del trabajo contra los gobiernos derechistas. Y la red de la que son parte también ustedes trabaja con escambio de experiencias, también momento de formación, y es muy importante porque de esta manera, como la internacional derechista es una internacional internacional de fuerzas con mucha plata, que tienen a compañías muy grandes a sus espaldas. Si no la combatimos de manera transnacional, no podemos ganarle a la fuerza de derecha. Así que la alianza transnacional es fundamental para combatir a las fuerzas de ultraderecha, porque todos sabemos que Trump, Milei, Meloni, Orban están conectados en esta red de poderes con
a sus espaldas poderes económicos muy fuertes, corporaciones multinacionales, y así que nosotros también tenemos que organizarnos. Y bueno, la violencia nunca pasó, ha pasado otra vez, por suerte, una violencia de este tipo, pero el gobierno Meloni ha tratado de emitir un decreto que de alguna manera trata de condenar a las demostraciones sindicales, a todas las formas de protestas, y ahora aún más está tratando de proponer otro decreto que de alguna manera ponga a callar a las demostraciones. Pero claro que nosotros no nos vamos a rendir, y ya con algunos recursos el primer decreto ha sido muy reducido porque tenía algunos matices de anticonstitucionalidad, así que nosotros con todos nuestros instrumentos, que sea ante el Poder Judicial, que sea ante la Corte Constitucional, que sea manifestando en las calles, vamos a bloquear esta tentativa de poner a callar a las demostraciones, a las protestas y sobre todo al mundo del trabajo. Gracias, Nicoleta. Mira, bueno, quizás para no tomarte tanto tiempo, porque sé que estás muy ocupada, nos gustaría que nos vamos como al área internacional. Señalabas la red antifascista, justamente habíamos visto una nota en la cual se crea esta red, en donde habían participado nuestros compañeros de Argentina, y esta red ha crecido hoy día, pero igual quisiera que nos contaras un poco más detallado, porque nosotros como Chile entramos y salimos un poco de la red porque hay muchas actividades, ¿no? De repente también las actividades que se fijan en algunos países son muy costosas para algunas otras organizaciones y no siempre es posible desplazarse hacia allá, pero entiendo que la red se fortalece, y tú, si nos pudieras contar un poco más cómo va esta red, en qué están, cuáles son los planes que vienen, y además cómo se estima un poco de mejorar la participación de los países, particularmente cuando no hay tantos recursos como para movilizarse hacia los lugares. Entonces, eso para nosotros es bien importante, y también si pudiera, acá en Bélgica se he escuchado que dicen que hay muchas redes antifascistas, hay varias redes. Entonces, ¿cuál es la verdad en ese sentido? ¿O cuál es la realidad? ¿Por qué hay efectivamente varias? ¿Cuáles son las posibilidades de que solamente tengamos como una sola red? Porque reproducimos la idea de la fragmentación. Entonces, bueno, esas son las preguntas que se nos cruzan frente a esta situación. Bueno, Anabel, te he perdido algunas palabras, pero espero haber entendido que tú querías, pero que tú querías escuchar algo más sobre la red internacional antifascista y sí, qué planes tenemos como red internacional antifascista. Seguro, como ya le decía, la red es un instrumento, porque digamos que nació después de la solidaridad internacional, después del ataque que tuvimos. Y esto es muy importante porque la red es un instrumento de todos. Por ahora nosotros somos los coordinadores, pero es un instrumento que está a disposición de todo el mundo. Hemos organizado en estos últimos 2 años muchos webinars, algunos regionales. El primer webinar en realidad, como digamos hacía 2 meses que había tomado el poder Milei, ha sido sobre Américas. Después hemos tenido un webinar sobre Europa y otro webinar sobre África, y también algunos webinars temáticos sobre, por ejemplo, temáticas transnacionales que tienen la derecha, como el movimiento contra el movimiento LGBTQI+, contra los migrantes, para el negacionismo climático. Y también hemos colaborado en algunos webinars con la CSI, por ejemplo, o hemos invitado a representantes de la CES
también y de otras federaciones europeas y mundiales, porque pensamos que el cambio de experiencia es fundamental para combatir a las derechas en el mundo. Y nosotros también tenemos ahora, bueno, seguramente vamos a participar como Red Antifascista, pero también como CGIL, a las iniciativas que se harán a finales de marzo en Argentina para el 50º aniversario de la toma de poder por parte de los militares. Pero también pensamos organizar y seguramente poner un poco más de recursos para poder tener interpretación en más idiomas. Por ejemplo, tenemos planeado de organizar un webinar muy importante sobre la memoria, antifascismo, memoria y transmisión a las nuevas generaciones, porque lo que ha pasado en Italia, lo que ha pasado en Chile, porque en Chile también digamos que la memoria de la dictadura tiene que ser muy, muy viva, pero el problema es que hay que pasar esta memoria a las nuevas generaciones para que puedan entender cuánto es peligroso el movimiento de extrema derecha que está tratando de tomar poder en muchos países del mundo. Así que tenemos planeado también de hacer una formación internacional, poner a disposición de los sindicatos hermanos afiliados y también a la CUT, obviamente, estos webinars de formación o también, dependiendo de las actividades que tendremos en el futuro, algunos encuentros presenciales. Pero estamos a total disposición de ustedes para organizar, ahora que en este momento que usted está pasando tan grave con el gobierno de derecha, también de organizar algunas cosas y ayudarle de alguna manera y poner a disposición el instrumento de la red sindical, la red internacional de los sindicatos antifascistas. Muchas gracias, Nicoleta. Justamente para nosotros es muy importante toda esta materia de solidaridad. Hemos participado en casi todas las actividades de solidaridad que hemos podido asistir presencialmente. En las otras quizás no hemos estado tan presentes porque hemos andado un poco en muchas otras cosas. Tenemos este gobierno que nos que empieza ahora, que ya vimos la composición de gabinete. No puedes imaginarte lo terrible que el ministro de Justicia ha sido un defensor de Pinochet en los juicios. Por ejemplo, el nuevo ministro de Justicia o la encargada de la mujer que acaban de nombrar es una evangelista anti-aborto y anti-homosexualidad, que quiere que los homosexuales los sean operados para volver a su origen. O sea, es realmente, te juro que es una cosa de una incoherencia terrible, muy terrible, que nos golpea muy fuerte. Pero bueno, estamos nosotros disponibles a esta red. Y para nosotros es muy, muy importante contar con este apoyo. Entonces, mira, justamente queríamos que fuera un programa cortito. Te pido que nos hagas un saludo final y nos arengues, digamos, a toda esta unidad y al compromiso de estar con mucha presencia y mucho protagonismo en la red antifascista. Bueno, le puedo enviar un abrazo muy fuerte, muy solidario. Y le puedo decir que resistan, porque el mundo de trabajo es fundamental para resistir a las derechas, y entonces cuenten con nosotros, con nuestra solidaridad, con el instrumento de la red internacional de los sindicatos antifascistas. Estamos con ustedes y cualquier cosa, cuenten con nosotros. Y fuerza. Muchas gracias, Nicoleta. Este ha sido nuestro programa del día de hoy. Estamos muy contentos de haber recibido este testimonio, saber de Italia, conocer las luchas y conocer luchas históricas y conocer las luchas actuales, porque
estamos en esta red, somos de esta red antifascista y vamos a jugar un rol protagónico, y gracias a nuestros compañeros y socios de camino que tenemos hoy día y que nos acompañan, como son los compañeros de Italia y de otros países también que hoy día nos están acompañando, con quienes estamos haciendo fuerza. Así que muchas gracias a Radio Recabarren, y nos vemos en nuestro próximo programa. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina